Gracias por continuar con nosotros. El diputado Ramón Olea Mejía nos acompaña el día de hoy, diputado de la República por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo está Samaná, diputado? Bienvenido. Buenos días, María. Buenos días, Jorge. Buenos días, RD. Así es. Bueno, Ángel no, está libre el día de hoy, nos dejó solo, pero le manda saludos. La situación hoy en día de su provincia, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene hoy Samaná, una provincia costera con playas hermosas? ¿Cómo ha ido recuperándose el turismo en la zona? Porque hay gente que cree que solamente existe la zona este en el país y Samaná tiene playas hermosas, esas terrenas. Samaná fue el segundo polo turístico declarado a principios de la década del 70 por el presidente Balaguer. Se ha avanzado de manera muy pausada, muy lenta, hasta el extremo que en ese tiempo no existía Bávaro, ni existía Punta Cana. Sí. Y ya hoy por hoy la realidad es que el este y específicamente esa zona costera del este han pasado a ocupar el primer lugar como polo turístico. Se le fueron delante a Puerto Plata. Se le fueron delante a Playa Dorada, Puerto Plata, Cofrecito, esta zona, Sosúa. Samaná ha ido avanzando, hemos tenido en los últimos años importantes intervenciones, tanto de la gestión anterior del pasado presidente Danilo Medina, como en esta que se está aterrizando en algunos puntos que han sido deudas sociales por más de 20 y 30 años en la provincia, como es el embellecimiento de la entrada al municipio cabecera de Samaná, sí, que todo el que no había ido a Samaná y llegaba entendía que estaba entrando a una zona rural. Cuando después de pasada ese espectáculo de arrabalización, entonces llegaba a la belleza, llegaba al paraíso. Pero el concepto que se creaba en ese momento en la entrada era que usted estaba llegando a una zona rural del país. Y eso se está cambiando, se está trabajando en el embellecimiento y adecuación de la entrada del municipio cabecera de Samaná. En estos momentos las compañías contratistas están acelerando el paso. Sí estuvo ¿Y cuándo inició, Ramón? Porque yo estuve en Samaná hace como 3 meses más o menos y no vi todavía. Prácticamente inició en los días de Fiona. Ok. Ahí inició el movimiento de terrenos, ya había iniciado lo que era el proceso de demolición, compra y demolición de viviendas. La entrada se ve como muchas ranchetas, mucho... Sí, todavía se mantiene ¿Y qué van a hacer aspecto. Entonces ahí? ¿Van a tumbar todo? Sí, ya está prácticamente el 98% de las viviendas y edificaciones que estaban ¿Se la compraron? Sí, fueron pagadas por el Estado a través de obras públicas y eso va a ser otro carril adicional a lo que existe tradicionalmente y se va a embellecer con lámparas, con jardinerías y le van a dar otro aspecto. ¿A la parte derecha de la entrada? A la parte izquierda. A la derecha sigue igual. Ok. Por el costo que implicaba en estos momentos, siempre hubo un proyecto de que los dos lados fueran desalojados. Debe ser así. Como debe de ser. 15 provincias se le disminuyó el presupuesto para el año 2023. ¿Samaná está entre esas provincias? Samaná ha estado rondando en los últimos 3 presupuestos alrededor de los 200 y pico de millones de pesos en inversión. Ahora, no podemos dejar de reconocer que a través del Ejecutivo, en Samaná se están desarrollando obras que rondan alrededor de los 2.500 millones de pesos. ¿Entiendes? Entonces, que es mucho más que lo que ha contemplado tradicionalmente en los últimos 3 años el presupuesto general de la nación. Solamente esa obra de la entrada de Samaná está en unos 300 millones, 350 millones de pesos, y la readecuación y modernización del malecón de Samaná, que también se está interviniendo, una obra de unos 270, 250 millones de pesos, que si lo vamos sumando, otra intervención en la playa de las Galeras y otras obras que han sido ya inauguradas, ya en octubre
del 2020, el presidente Luis Abinader hace su primera inauguración de su gobierno, y es en Samaná, precisamente en Las Terrenas, la solución de las aguas residuales con la planta de tratamiento, que era una obra que estaba detenida alrededor de 13 años, había iniciado su construcción, y el presidente Luis Abinader la puso en funcionamiento y ahora está en ampliación. Pero también se inauguró para ese mismo momento una carretera importante que va del Limón a la playa de Morón, una playa hermosísima donde se van a desarrollar proyectos turísticos importantes, y hay bastantes inversionistas interesados en esa zona, y se inauguró esa carretera importante para ese distrito municipal del Limón. Es decir, se han ido desarrollando también en las playas de Las Galeras, hay un tratamiento y un manejo para esa playa y reubicación de las personas que hacen comercio allí en la playa. Diputado, ¿por qué el Congreso del PRM no ha aprobado el Código Penal? El presidente se comprometió siendo candidato y luego a su llegada. Lo mismo hizo Pacheco. Yo creí en Pacheco en su primer año porque él dijo aquí va a haber Código Penal y eso es una prioridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque pienso que ya ni siquiera es el tema de las causales, porque solamente se dejó unas causales. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con las 3 causales, pero entiendo que lo general tiene que ir por encima de lo particular. Todos necesitamos el Código Penal. ¿No hay voluntad política para aprobar el Código? Mira, ¿O es la lucha de intereses todavía? Lo que han estado en el Congreso Nacional y muy específicamente en la Cámara de Diputados, donde hay 190 cerebros que piensan diferente, no es fácil. Pero ustedes son los representantes nuestros. Sí, nosotros somos los representantes. Lo que pasa es que en la ruta crítica de un proyecto como este, que tiene 20 años en el Congreso y que ha sido incluso aprobado en su momento cuando el presidente Leonel Fernández, luego cuando el presidente Danilo Medina fue observado. Sí, fue observado. Entonces, 2 veces. Han sido muchas las cosas. Y lo último ya ha sido el ingrediente de las 3 causales. Esa fue una de las razones por la cual en esta legislatura que terminó anterior, no fue aprobado el Código Penal. Pero hay una voluntad, hay voluntad política, no solamente del PRM, de todos los sectores. Para la ley de extinción de dominio el presidente se impuso. Ahora se reintrodujo el proyecto del Código Penal sin las 3 causales. Exacto, eso mismo iba a decir. Por ejemplo, los aspectos ideológicos se están imponiendo sobre los aspectos técnicos, lo que necesita como instrumento la justicia dominicana para trabajar. Entonces, ¿por qué no se separan estas 2 cosas y se hace una ley especial solo para ese tema? Esa es realmente lo que se ha estado trabajando. Ya fue sometido de esta manera por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados, de la cual nosotros formamos parte, y se entiende que ya para esta nueva legislatura, que se iniciará el 27 de febrero, será llevado al hemiciclo, mandado a comisión. Ya es un proyecto que todos los conocemos, que todos los manejamos, que sabemos cuáles son los tipos penales que hay agregados y todo este tipo de elementos. Y no es poco lo que se va a discutir sacando las 3 causales. Y el presidente se comprometió con esas 3 causales, es difícil. Bueno, eso será otro tema y otro proyecto. Claro, bueno, eso, un proyecto aparte, eso no se aprobaría nunca. Pero bueno, vámonos a la pausa, ya retornamos con el diputado Mejía. Gracias por continuar con nosotros. Diputado Mejía, ¿por qué que ustedes en el Congreso aprueban tantos préstamos? ¿Hasta dónde que vamos a llegar? ¿Estamos más por encima del 70% del PIB? Mira, la situación de los préstamos, por lo menos en esta gestión legislativa y también en la gestión ejecutiva, tienen su origen y tienen su motivación. O sea, que ahora sí se justifican. Antes no. Lo que te quiero decir es que recordemos que el presidente Luis Abinader recibió este país en una crisis sanitaria mundial
que contrajo consigo una crisis económica mundial. Luego a esto se han ido agregando otros elementos internacionales y otros elementos nacionales que no dejan de ser valorados, como es esa gran invasión pasiva y silente de ciudadanos vecinos de Haití, que consumen aquí de todo. Entonces, para poder, ante una crisis mundial como la que recibió el presidente Luis Abinader, salir, eso pasa igual que en cualquier hogar, que en cualquier empresa. Usted está en crisis, usted tiene que recurrir a la banca, usted tiene que recurrir al préstamo del vecino, y eso es lo que ha motivado, y realmente, si usted se da cuenta, hasta para un programa de transparencia en las instituciones, hasta para eso hay que coger un préstamo. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esa situación, y qué hace falta para que no siempre haya que tomar préstamos para hacer absolutamente todo? Una reforma fiscal, por ejemplo. Bueno, la reforma fiscal que ha estado planteada, no desde esta gestión, desde la gestión anterior, que incluso el presidente Danilo Medina, en su momento, a inicio de su gobierno en el 2012, pudo consensuar con la oposición, con la sociedad, esa reforma fiscal en el momento de crisis, como mucha parte de la sociedad lo decía, no era factible. Y el presidente Luis Abinader tuvo que echar hacia atrás la reforma fiscal, pero es necesaria, es imperante una reforma fiscal rápido. ¿Cuándo? Sabemos si en el 23, ya estamos un año preelectoral, y usted sabe todo lo que conlleva esto. Se habló de un pacto fiscal que conlleve el consenso de toda la sociedad, como se hizo con el pacto eléctrico. En el caso del pacto eléctrico se habló de desmontar los subsidios, pero la contraparte que tenía que hacer el Estado, que era bajar los gastos operativos y bajar su nómina, pues esa es la parte que no se ha cumplido. Entonces, en este sentido, con el pacto fiscal se está hablando de ampliar la base fiscal, pero también de bajar los gastos del gobierno, bajar la nómina del gobierno, bajar los gastos para que con lo que se recaude se puedan hacer más inversión pública. ¿Qué garantía tiene el empresariado dominicano, como no la tuvo la sociedad dominicana, los consumidores del sistema eléctrico, en que se está cumpliendo la parte de la alza de la tarifa eléctrica, pero no se está cumpliendo la parte de la reducción de gastos? El empresariado cumplirá la parte de ampliar la base fiscal, pero que el Estado siga incrementando los gastos prácticamente innecesarios, como son nómina pública, entre otras. O sea, que no son gastos que no implican el desarrollo. ¿Qué garantía tiene de que el Estado va a cumplir esta vez cuando ya no cumplió el pacto eléctrico? ¿Cómo el Estado garantiza que se va a cumplir el pacto fiscal? Mira, cuando se dio lo del pacto eléctrico, donde entran todos los actores, no solamente nosotros que ahora somos gobierno, no solamente el presidente Luis Abinader que era gobierno, sino que antes éramos oposición, formamos parte de ese pacto eléctrico. Lo mismo, se cumplan o no se cumplan algunos compromisos contemplados en ese pacto, ya va a correr bajo la responsabilidad de quien lo incumpla, ¿entendido? Y la sociedad lo juzgará así. Ahora bien, el pacto fiscal debe de ser, igualmente que el pacto eléctrico, un consenso, ¿entendido?, donde todos los actores pongan de su parte y entiendan que el interés nacional es lo más importante, la estabilidad económica es lo más importante, y que realmente lo que se llama instrumento de desarrollo de un país, como es el presupuesto de la nación y ley de gastos públicos, contemple todos los elementos para que ese pacto fiscal pueda ser ejecutado y para que el país pueda seguir trillando el camino del desarrollo sostenible. Hay una lucha entre el Colegio Médico Dominicano, los médicos y especialistas, en contra de las ARS y en contra de las AFP. Se han quedado sin seguro la mayoría de los dominicanos, y ellos anuncian que en enero también suspenderán los servicios a la mayor ARS del país. No veo que
que haya una intención del gobierno de terminar con esto. ¿Por qué ustedes se han dejado enganchar de los intereses que hay y no han modificado definitivamente la ley de seguridad social? Mira, sí, la ley de seguridad social, que es una ley también de 20 años. Sí, 87-01, que debió que debió de ser revisada a los 10 años. Se ponen viejas antes de que empiecen a funcionar las leyes. El paquete de leyes debió ya de haber sido modificada y ajustada a los tiempos. Se le han hecho exactamente algunas modificaciones, pero esta es una ley que necesita una modificación integral de toda la ley. Pero esto se parece mucho también a lo del Código Penal, ¿entendido? Donde hay muchos actores y muchos intereses. Sobre todo. Creo que incluso mucho más que en el Código Penal. Mucho más intereses. Sí, es que ahí están los empresarios. ¿Entiendes? Porque ahí está el empresariado dominicano, a quien fue que se empoderó a inicio de esta ley, de la ejecución de esta ley y del reglamento creado en ese momento para la ejecución de la misma, se empoderó del manejo del dinero del afiliado. Nosotros, yo soy médico, ginecostetra, pertenezco a una sociedad, la Sociedad de Ginecostetricia. Y igual que los afiliados, nosotros los médicos sufrimos el embate de esas compañías, de esas ARS. ¿Es verdad que son 350 y 500 pesos que le pagan por de 500 pesos menos el impuesto sobre la renta, 400 y pico de pesos por una consulta, en 60 días, en 45 días. Cuando a ellos les da la gana. Exactamente. Y ellos cobrando millonadas. Por ejemplo, en el caso de nosotros cobramos como copago 500 pesos de nuestra consulta, en nuestro consultorio privado, más los 450 son 950. Eso es lo que nosotros recibimos, pero nosotros recibimos 12,000 pesos por un parto de 8 horas y 10 horas de trabajo. Padre. Igual que lo mismo una cesárea. Por eso que usted ve los índices de cesárea elevados, porque el médico ginecostetra prefiere pasarse 40 minutos en una cesárea y no 8 horas en un parto, porque le pagan lo mismo, la mayoría de las ARS. Y esto va a incidir aumentando el índice de cesárea innecesarias. Ellos le pagan lo que le da la gana al médico, pero si tú dejaste de pagar un día tu seguro, al segundo, te embromaste. De una vez el sistema te bloquea. Así mismo. Entonces, la lucha es valedera. Ahora, hay ciertos estilos que hay que cambiar porque no podemos afectar tanto al afiliado. Yo en mi consulta lo veo a los pacientes y que me sigan pagando el mismo copago y después vemos cómo se arreglan las cosas, pero de que esto hay que cambiarlo. Yo soy partícipe como médico, como ciudadano, que haya una sola ARS manejada por el Estado y por los afiliados. Así es. Muchísimas gracias, diputado. Un placer tenerle aquí. Señores, gracias por su sintonía. Feliz resto del día.